Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias, Padre de bondad, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Padre, por ponernos estos ejercicios y ponernos a estos medios y a nuestro párroco, Padre Cecilio, Padre Sergio, Señor, que nos van acompañando en este tiempo, Señor, este tiempo que vamos caminando y que tú, Señor, nos llamas a esta conversión. Pues hoy nos pide, Señor, esta docilidad para que entendamos y escuchemos, Señor, lo que hoy, Señor, tú nos quieres decir a través de este tema que nos va a dar el Padre Sergio, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y pues invocamos al Espíritu Santo para que nos dé esa sabiduría y poder entender este tema y guardarlo en nuestro corazón y poder dar frutos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a saber rectamente la verdad, según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué gusto verles. Estaba yo así como que ya medio intermitente porque me había faltado ayer también y bueno, pero fíjense que hoy el tema que vamos a tratar es el tema del ayuno. Ayer tenía una experiencia, ayer fui a una reunión, tuvimos una reunión de sacerdotes y la experiencia fue de que pues me confesé, pues, ahí me encontré un padre, permítanme. Ahora sí, ya ahí los oigo mejor. Me encontré un padre que tengo por lo regular mucha afinidad con él, me cae muy bien el padre Ricardo, y Ricardo Cornejo. Y ya estábamos platicando y me dice, oye Sergio, que tenía tiempo que no me veía, ¿no? Oye, vamos a platicar, y ya terminó la reunión y aproveché para platicar y confesarme con él. Y ya dentro de la plática, porque nos gusta así sacar temas de repente medio teológicos y filosóficos, ¿verdad? Salió el tema de muchas cosas que a veces vamos como que descuidando, y dentro de ellas es el tema del ayuno, porque a veces hoy en día, lo comentaba yo el día miércoles de ceniza, como que hay una fuerte tendencia, una fuerte corriente que nos pone el ayuno como algo sustituible, ¿no? O sea, a veces se dice, bueno, no ayunes de abstenerte de algo que te gusta, o no pases tiempo sin comer, etcétera. Mejor ayuna de no comerte al prójimo. Y sí es cierto, podría ser una dinámica, pero ¿qué tanto esa dinámica de ayuno es realmente perceptible, realmente es consciente? Entonces, algo que me decía el padre, dice, mira, creo que sí hay que practicar, o sea, el ayuno, y este padre es especialista en espiritualidad, y entonces, muy interesante, dice, sí hay que practicarlo así, de la forma clásica, de la forma que ya sabemos cómo se tiene que practicar, ¿no? Me dice, ¿cómo lo ayunas? ¿Y cómo ayunas tú? Me dice, digo, mire, padre, yo ayuno pues, los días que nos pide la iglesia, nos marca así específicamente de cajón el miércoles santo y el viernes, el miércoles de ceniza y el viernes santo, ¿no? Y entonces me decía, ¿y cómo lo haces? Digo, bueno, pues al mediodía, ¿no? Sin desayunar, y hasta mediodía, ¿no? La hora del almuerzo. Y entonces decía, no, dice, el ayuno así, bien marcado es literal a pura agua, o sea, todo un día sin nada más tomar agua, y en dado caso un pan, y eso un pan salado, dice,
pero a veces no es así, solamente agua. Entonces, es como que decía la vieja usanza, me decía, ¿no? La forma clásica de ayunar. Entonces, sí es muy importante, ¿eh? Y después me decía otros elementos que ahorita les voy a compartir, pero para iluminar esta parte, me gustaría leer un pasaje, fíjense, de la Sagrada Escritura. A ver, búsquenme, lo van a leer ustedes y vamos a escuchar todos, ¿eh? Búsquense Marcos 9. Sí, es toda una perícopa, es todo pero está muy interesante y vamos a ver cómo nos va a ayudar para entender esto. Marcos 9, 14, 29. Busquen la cita bíblica. Se la repito. Marcos 9, 14, 29. Y ahora sí, como los niños del catecismo, el que la tenga rápido levante la mano y ahí está Lore, adelante. Marcos 9, 14, 29. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno del gentío le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Le respondieron, ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó, desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él le respondió, esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Es muy bien. La palabra al final decía, no puede, esta clase de demonios no puede expulsarse sin el ayuno y la oración. No mencionaba esas dos partes. Pero fíjense, aquí el énfasis que quiero hacer es precisamente lo que les decía, ¿no? Esta práctica que muchas veces está en desuso, que es la práctica del ayuno, así como la conocemos. Y así como me cuestionaba ayer el padre Ricardo, así sería la pregunta, ¿no? ¿De qué manera ayunamos nosotros? Realmente el ayuno da muchísimos frutos, da frutos que a veces no se alcanzan con la sola oración o con la sola participación en los sacramentos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es necesario, por eso se dan cuenta ustedes que el Papa en este tiempo de crisis, de guerra, es lo que ha estado pidiendo, ¿no? Ayuno por la paz. Sí se obtienen muchísimas gracias. Tanto es así que los discípulos de Jesús, o sea, en este pasaje que acabamos de escuchar, no podían expulsar a ese demonio, ¿no? Era un demonio muy, muy fuerte en ese sentido, ¿no? Un demonio mudo. Ayer leía algo sobre exorcismo que decía, ¿por qué es necesario que el demonio diga su nombre, ¿no? Para poder exorcizarlo. Y me llamaba la atención eso, o sea, este demonio mudo no podía hablar, no decía su nombre, ¿no?
Entonces, era algo que no estaba cerrado, estaba, era difícil de penetrar esa coraza, por así decirlo, pero solamente la oración y el ayuno pudieron hacerlo, ¿no? Entonces, primer punto clave para ir introduciéndonos en esta reflexión es la necesidad insustituible del ayuno en nuestra vida. Y un ayuno así, como clásico, por así decirlo, ¿no? Sí es cierto, debemos de ayunar, de comernos al prójimo, eso es absolutamente cierto. Pero hay veces que eso no es tan consciente y no es tan suficiente. Y de verdad hay que ayunar así como se acostumbra, como la ascesis. Acuérdense, esa palabra es bellísima. ¿Qué significa ascesis? Significa ejercicio. Así se traduce esa palabra. Entonces, la ascesis antigua, ¿no? Que nos marca la penitencia, que nos marca el ayuno. Sí, se obtienen cosas que a través de la sola oración no se pueden obtener. Entonces, primer punto importante ahí a tener en cuenta. Ahora, ciertamente la palabra, y como en otros textos lo hemos visto, nos va marcando un sentido muy particular de cómo tomar el ayuno. O sea, una cosa es que no lo dejemos de usar, pero también descubrir el sentido que hay de fondo. Y para eso vamos a iluminar esta segunda parte de la reflexión con dos citas bíblicas. Por ahí, primero vamos a leer una. A ver, es Mateo, búsquenla. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Eso ya son más breves. La otra sí me interesaba que leyéramos todo el contexto, porque aparte es una escena interesante, ¿no? Cómo llegan esos discípulos asustados, ¿no? A veces así andamos nosotros, ¿no? Con temor en el alma, vencido, pero nos falta ese ayuno, ¿no? Repito la cita bíblica, Mateo 6, 16, 18. 6, 16, 18. Ya está, padre. La leo. Adelante, a ver, hágame el favor de leerla. Sí, Reinita, sí, adelante. Ayuno. Cuando ayunen, no anden tristes, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que nadie note tu ayuno, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve hasta lo más escondido te recompensará. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ok. Este fragmento de la escritura que escuchamos, seguramente ya lo escuchamos el miércoles de ceniza, ¿se acuerdan? Solamente que fue todo el discurso de Jesús, ¿no? Donde nos habla acerca de la limosna y de la oración también. Entonces, en este discurso, lo primero que vamos a notar, y así como que a ir puntualizando, es la vivencia interior. Y eso es común a las otras prácticas. Ya lo vimos ayer, o lo vieron ayer con la otra práctica, con la oración y con la limosna. También es lo mismo, es la vida interior que hay, que se despierta aquí. No es una práctica externa, ¿no? En la que simulemos o en la que las demás personas lo perciban, ¿no? Sino que tiene que ser una práctica interior. ¿Por qué? Porque la conversión, que es precisamente el fruto de todo esto, ¿no? Convertirnos al Señor, tiene que empezar desde el interior, no desde el exterior, no es una apariencia. El cristiano no vive apariencia, el cristiano se transforma completamente y desde su corazón, ¿no? Al hablar del interior hablamos de ese corazón, no del músculo físico, sino del centro del ser humano, ¿no? Desde ahí nos transformamos. Es una práctica interior.
Dice la palabra, tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Ahí en lo secreto, ahí donde nadie lo ve. Luego, el descuido, ¿no? Dice, no pongas cara triste, ¿no? Fíjense, es muy común que veamos la práctica del ayuno como una práctica de penitencia, como si se tratara de una mortificación, ¿no? Si bien el padecer hambre es algo que nos puede causar esta mortificación, eso sí es cierto, el sentido del ayuno no es para eso. Fíjense, ¿no? Les voy a plantear este ejemplo. No sé si les ha pasado, ustedes me dicen si sí o si no, que cuando tienen hambre no pueden dormir. Yo no puedo dormir cuando tengo hambre, ¿eh? Yo de repente en la noche me da sueño y así estoy con el empiezo. Ya no me quiero levantar porque también la flojera es grande. Y ya no me quiero levantar a nada. Digo, ya tengo sueño. Pero no me puedo dormir. Tengo que levantarme a fuerza, comerme una galleta o algo, un poquito de agua o leche, que sentir que caiga en el estómago, porque si no, no puedo. Entonces, es una práctica que al mortificarnos, digo, ese no es el sentido. El sentido es estar despierto. El ayuno, uno de los frutos que va a dar desde la mortificación es estar despierto. O sea, así como el cuerpo cuando no tiene nada en el estómago, no puede a veces conciliar el sueño, o cuando siente mortificado, cuando tiene algún dolor, algún padecimiento, es difícil dormir. Estos días que me dio el COVID, después con la secuela, o sea, me agarraba mucho dolor de cabeza así en la noche y yo estaba con un sueño, pero sueño así, pero tampoco podía dormir porque me dolía mucho la cabeza, ¿no? Y hasta que me tomé una pastilla y se bajaba el dolor. O sea, el dolor, la mortificación, no es un sentido placentero, no es para sentir placer, sería un masoquismo, ¿no? Pero sí es para despertar los sentidos internos, en este caso. Los sentidos internos que muchas veces están dormidos. Esos sentidos que me hacen ver por dónde voy caminando. Los sentidos internos que me hacen ver en qué aspectos de mi vida estoy frágil. Y ahí empezamos, ¿no? Porque a veces sentimos que no estamos bien en algo. No sé si les ha pasado así, sabemos como que algo no está bien, pero nuestros sentidos internos están dormidos al grado de que no sabemos de dónde proviene ese mal o dónde nació esa herida, dónde nació ese pecado, dónde nació esa circunstancia. Ok, hay que despertar ese sentido interno para poder encontrar la causa de ese pecado, de ese aspecto de mi vida que necesita conversión, ¿no? De esa herida que a lo mejor estoy viviendo. El ayuno entonces ayuda a eso, nos ayuda a poder despertar esta circunstancia, de esa mortificación. Y entonces aquí en esta línea del ayuno como mortificación entran las otras prácticas que también son muy loables de abstinencia. Puede ser que te abstengas de algo que te gusta durante un tiempo, te lo propongas así y te vas a dar cuenta que ese sentido interno poco a poco se va a ir despertando. ¿Ok? Entonces es una práctica interna. Ahora bien, pasamos a otro aspecto que también es bellísimo del ayuno. Para esto me voy a fijar en la cita bíblica, igual Evangelio de Mateo, versículo 9, capítulo 9, versículo 14 y 15, igual breve, quien la tenga ahí, la escuchamos. Repito la cita, Mateo 9, 14, 15. 14. Adelante. Es capítulo 9, Adelante. 14, 15. Sí, Martita, adelante. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
te alabamos. Fíjense, ese texto me gusta a mí porque está bien interesante. Hay mucha gente, me he encontrado gente muy abusada que me dice, padre, pues si la Biblia dice que, ahí dice que cómo vamos a ayunar mientras el novio está aquí con nosotros, ¿no? Y lo ponen como un pretexto. Me ha tocado, en serio, 2, 3 veces, no ha sido muchas, pero sí me ha tocado que me lo digan. Que ahí la Biblia dice que no, cómo vamos a ayunar mientras el novio está con nosotros, ¿no? Entonces, como que toman este texto que acabamos de escuchar como una referencia para no practicar el ayuno. Pero no es así. Lo que aquí el Señor nos enseña es ese sentido distinto del ayuno. Por un lado, los discípulos de Juan, ¿no? Nosotros sabemos, y eso hay que tenerlo bien claro, la predicación de Juan Bautista, esto es muy bíblico, es distinta a la predicación de Jesús. Aunque Juan Bautista es el precursor, pero Jesús hay un cambio radical. O sea, San Juan todavía es bajo la estructura, ¿no? Judía, ¿no? Un camino de restauración, pero judía. Y Jesús no, Jesús ya marca un camino completamente distinto al camino judío, que es la base, la raíz, pero es un camino distinto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el camino de Jesús es distinto al de Juan. Juan va marcando un ayuno de penitencia, un ayuno así de tristeza tal vez, ¿no? De dolor por mis pecados, etc. Y luego el otro extremo está en los fariseos, ¿no? Dice, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Entonces, el otro extremo, el de los fariseos, es un ayuno de apariencia. O sea, ellos eran los que descuidaban de su cara, andaban así para que todo el mundo notara que estaba ayunando, ¿no? Entonces era la mera apariencia. No había una profundización en el misterio, ¿no? De por qué estoy ayunando. Entonces, fíjense, hace tiempo escuchaba yo una homilía de un sacerdote y me llamaba la atención algo que decía respecto al ayuno, porque estábamos en el seminario, de repente ahí teníamos la práctica, entonces el padre nos decía, miren, el ayuno, al igual que práctica del celibato, etcétera, tiene un sentido. No es mortificar el cuerpo, no es hacerse la víctima o no es una mutilación o no es una represión, no. Se trata de experimentar una realidad que es bellísima, la realidad del cielo, ¿no? O sea, en el cielo, decía, los ángeles no comen, no tienen el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo carnal, sino que ellos ya no necesitan el alimento. Entonces, con la práctica del ayuno, le está conectada con la realidad del cielo, ese cielo al que aspiramos nosotros, ¿eh? Y entonces, en el cielo, yo sé que ya no necesito comer. Y es eso, ¿no? Como decirle al Señor, Señor, quiero vivir aquí en la tierra el cielo, ¿no? Es el deseo, fíjate, de Dios, el deseo de su reino en mi vida. Y está interesantísimo. Ayer hablamos, por ejemplo, del Padre Nuestro, ¿no? En la lectura del Evangelio de ayer. Y una de las peticiones del Padre Nuestro es, venga a nosotros tu reino, ¿no? Entonces, cuando lo vemos así, desde esa perspectiva, es el deseo del reino de Dios en mi vida. Y entonces, al desear eso, ya lo conecto con diferentes prácticas así de mi vida. Quien anhela el reino de Dios en la tierra, ¿de qué manera creen ustedes que tendría que vivir? A ver, respóndame, deme algunas ideas. ¿De qué manera tendría que vivir la persona que anhela el reino de Dios? Una lluvia de ideas, así, una práctica, a lo mejor se les ocurre decir, no, pues es respetuoso, no, pues no critica, ¿no? ¿Sí o no? Esas serían unas prácticas de una persona que quiere, que anhela, que desea el reino de Dios, ¿sí o no? ¿Qué otra práctica, a ver, se les ocurre? Así no vamos a ventanear a nadie, ustedes sáquenlo. Pues ser
ser más humildes, ¿no? Porque luego nos gana, al menos yo lo digo personalmente, la soberbia, la ira, entonces para poder controlar nuestros ímpetus, nuestras fuerzas, que luego no lo podemos controlar. Entonces, para poder vivir el reino de Dios, debemos de ser más, pues más sencillos, más humildes, más pacientes, tolerantes. Muy bien, doña Martita. O un último o última que tenga alguna idea así de alguien que anhela el reino de Dios. Yo creo que en el reino de Dios no seríamos hostiles, ¿no? Seríamos amables. Una persona que vive el reino es amable, ¿no? Entonces sería como que también una pauta de alguien que anhela el reino de Dios. A veces estamos mal encarados, a veces estamos ahí todos amargados, ¿no? Entonces alguien que anhela el reino de Dios es amable, está alegre. Adelante, doña Reinita, ahí vi que levantó la mano. Sí, o sea, yo digo que durante el ayuno, ¿no? Pues estar alegres y todo, y a mí la verdad es una práctica que ahora sí que ahorita que usted mencionó lo que dijo, pues yo también estaba en un error a la manera de hacerlo, ¿no? Pero aún así, en que no lo hacía todo el día y todo esto, me ha servido mucho para corregir muchos defectos, la verdad, porque en ese ayuno, en esa ansiedad en que yo caía y padecía y todo, me ha ayudado a calmar esos ímpetus, a tratar de ser más paciente conmigo misma más que nadie para de ahí poderlo dar a los demás. O sea, eso es lo que yo siento que me ha ayudado el ayuno en de manera personal y que pues tiene uno que estar alegre, no dejarse de caer, porque si el enemigo así pincha tantito y de repente como que dice, ay, me duele la cabeza, ay, me duele esto, ya siente uno que le duele todo porque está uno ayunando y esos síntomas luego hacen que uno haga esas caras largas o algo así, y es donde debe de entrar ese amor, esas ganas de querer ganar el cielo. Nada más, no sigo hablando. Muy bien, doña Reinita. Adelante. Bueno, el hermano Alfonso quiere participar, padre. A ver ahí. Padre, Adelante, pues adelante, Alfonso. Yo veo que pues, no es fácil, ¿verdad? Esto que se está llevando a cabo el ayuno, porque pues mucho no lo hacemos, no nos entregamos a Dios, porque eso es hacer las cosas bien, Padre. Y para llegar al reino de Dios tenemos que hacer muchas cosas que no hacemos. Y pues todo requiere oración, quiere preparación antemano y tener el Espíritu Santo en nuestro cerebro, ¿verdad? Y eso pues sería maravilloso que todos llegáramos al reino de Dios. Eso es lo que yo anhelo, poder Muy bien. llevar a cabo eso, ¿no? Muy bien, don Alfonso. Ok, entonces te dan cuenta, ¿no? Cómo también nos ayuda a despertar el deseo del reino de Dios, ¿no? Desde esta perspectiva que les acabo de explicar, o sea, es algo que, una vivencia del reino, ¿no? En la tierra, que así como en el reino de Dios no necesito comer, yo me privo un día o medio día, porque también es cierto, doña Renita, que hay a veces prescripciones no médicas, que bueno, es válido también mediodía, ¿no? Decía el padre, ayer me decía el padre, dice, uno que está bueno y sano, dice, pues, y me decía, si tú estás bien choncho, el cuerpo tiene dónde agarrar, me decía. Dice, pues ahí, no, ahí lo tienes que practicar, así, era como un poquito la instrucción que me daba el padre también, ¿no? Entonces sí, se puede también, mediodía también se puede, no hay ningún problema, y se dan cuenta de los frutos que da. Fíjense, otro fruto muy interesante que obtenemos del ayuno es la purificación. En la escritura constantemente
vemos como cuando el pueblo de Israel cae en algún pecado o algún personaje cae en algún pecado o alguna nación necesita conversión, una de las prácticas, ¿cuál es? Es el ayuno. Acuérdense de la predicación de Jonás, ¿no? Cuando va a Nínive, ¿qué es lo que les dice Jonás a los ninivitas, ¿no? Pues dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces el rey, para detener esa destrucción, ¿qué es lo que hace? Manda a que todos vivan un ayuno, ¿no? O sea, obtener la gracia del perdón de parte de Dios, pero también ayuda a purificar. Incluso a nivel médico, se vive una purificación. Hoy en día, y ojo, no el sentido, ¿no? Pero hoy en día, si han oído, ¿no? Está muy de moda esta práctica del ayuno intermitente. No sé así específicamente en qué consista, pero es como que lo recomiendo de repente para hacer dieta, ¿no? Y la gente baja de peso, ¿no? Digo, no se trata de eso. Sin embargo, nos damos cuenta cómo incluso médicamente, físicamente, hay frutos también, ¿no? Y no es el verse bien, ¿no? Pero hay frutos, el cuerpo también se favorece mucho de el ayuno. El cuerpo se purifica, ¿no? Todo aquello que a veces está así mal, a veces se está purificando y va saliendo, ¿no? Entonces, eso también es un fruto del ayuno. Luego, ese carácter festivo, retomando nuevamente la lectura de Mateo en el capítulo 9, ¿no? Dice, no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Si seguimos leyendo, este mismo pasaje dice, nadie echa un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, sino en un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque lo añadido tiraría del vestido y se produciría un desgarrón peor. Y esta es la traducción así media españolizada, pero que trata de vivir una novedad. Por eso les digo, no es que Jesús esté excluyendo la práctica del ayuno, sino que nos está invitando a vivirlo de una forma novedosa, no en el sentido de la mortificación, no en el sentido de, no solamente en apariencia, sino con un sentido verdadero y profundo, partiendo desde ese anhelo del reino de Dios. Ok, otra cosa que el ayuno también nos aporta es fortalecer la voluntad. Fíjate, dentro del camino que hemos estado planteando en esta sesión, te diste cuenta que primero era darte cuenta de dónde está, o sea, despertar el sentido interno, estar despierto para ver en dónde está la raíz de mi pecado, la raíz de lo que necesito convertir. Pero después de darse cuenta de eso, a veces es difícil mantener un ritmo en la vida espiritual de cambio. ¿De dónde saco las fuerzas para vivir eso? Pues precisamente de estas prácticas del ayuno sobre todo, ayuda a fortalecer la voluntad. Cuando tú te aprendes a abstener, ¿no?, de eso que es necesario, la comida, vas a ver que te vas a aprender a abstener de otras cosas, ¿no? Si puedes hacerlo con esto, lo podrás hacer con otras cosas. Entonces, la fuerza de voluntad que a veces es tan necesaria, ¿no? Sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos, ¿no? Todo camino, y más el camino cristiano, requiere esfuerzo, y no solamente físico, mental, sino desde nuestra voluntad, un esfuerzo, esa disposición de entregarnos, esa disposición de transformarnos, esa constancia, esa perseverancia. Entonces, el ayuno también nos ayuda a fortalecer esa parte. Y por último, porque me gustaría también pasar a algunos comentarios que quieren hacer ustedes. Por último, el ayuno solito se convierte, eso está interesante, se vuelve soberbia. Ya después de todo lo que dijimos bonito del ayuno, hay que tener en cuenta también esto. El ayuno solito se transforma en soberbia, porque
a veces decimos, no, pues yo puedo hacer todo esto. Entonces, para que no pase esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dos cositas. Si vamos a ayunar, tenemos que orar mucho. Y la segunda, si voy a ayunar, tengo también que desprenderme de algo o de cosas que me gusten y compartirlas o regalarlas. Esto está bien, bien interesante, ¿no? Porque a veces es solo el ayuno por el ayuno, ¿no? Y luego me ha tocado, ¿no? Perdón. Como que se me traba. No se escucha nada, padre. Aquí el internet. ¿Mandé? No se escuchaba nada. Ajá, ok. Bueno, repito la idea entonces. Repito desde esto último, ¿no? A ver, el ayuno por sí solo muchas veces nos puede llevar a vivir la soberbia. Dice el padre Raniero Cantalamessa, seguramente lo conocen, era el predicador del Papa, creo que todavía del Papa Francisco, fue de tres papas, fue predicador del Papa Juan Pablo, del Papa Benedicto y de Francisco también. Y él tiene un libro acerca de la castidad, él le llama la virginidad, pero está interesante porque precisamente todas estas prácticas de abstinencia, como lo es la castidad, perdón. No, está bien, padre. Ok. Sí, entonces todas estas prácticas de abstinencia nos ayudan no, muchas veces nos vuelven soberbios, ¿no? Porque creemos que por nuestras propias fuerzas podemos hacer las cosas. Entonces les decía, el ayuno, para que no se convierta en soberbia, tiene que ir acompañado de dos elementos, de la oración. Recuerda el primer texto con el que abrimos la meditación de hoy, ¿no? Estos discípulos no podían vencer a ese demonio. ¿Por qué razón? Porque iban con su soberbia, ¿no? De alguna manera iban así, creyendo que ellos iban a poder hacerlo por sí solos. No, dice la palabra, necesita ayuno y oración, fíjate, conectada a estas dos prácticas. No se viven en aislado o no son tres prácticas distintas, no están conectadas. Y la otra conexión es la caridad, decíamos, de eso que me estoy absteniendo. Ahí está la práctica de la latita, que a veces lo he dicho así en los anuncios de un poquito chusco ahí, pero pues es eso, ¿no? Si mi abstinencia no va acompañada del compartir, pues se transforma también en eso, en soberbia. ¿Cuál sería la soberbia? En este caso, la latita, así muy, muy sencillo, ¿no? Que yo agarre y le eche todo el dinero, y lo puedo hacer, ¿no? Se puede hacer, la gente se reía, ¿no? Porque les decía yo, échenle los 100,000 pesos y pues sí, ya la gente sí como que se reía, pero no, o sea, eso lo podemos hacer, o sea, podríamos llenarla y entregarla, ¿no? Pero ¿qué sería eso? Sería soberbia, más que algo sano, ¿no? Entonces, sí, la abstinencia tiene que ir acompañada de estos dos elementos. Acuérdense, si van a ayunar, y espero que lo hagamos, ¿no? Y me incluyo, esté acompañado de una oración muy profunda, muy entregada al Señor, y también que ese sacrificio esté también conectado con la caridad, con que yo pueda compartir algo, ¿no? Con alguien, desprenderme de algo para poder compartírselo a alguna persona. Muy bien. Con esta idea final concluyo el tema del ayuno. Me gustaría en estos 10, 15 minutos que nos quedan, que puedan ustedes compartir algo, alguna idea que les haya dejado, alguna conclusión. Y ahora sí, como dicen los pandillistas, una conclusión y un compromiso. Adelante. Conclusión y compromiso. Pues una conclusión es que pues hay que mantenerse firme, ¿no? En la oración, en todo lo que
que no es solamente, o sea que en este camino, ahora sí que en este camino cuaresmal y como en todo tiempo, aquí porque se hace más énfasis, ¿no? En estos días que nos da más esa oportunidad de vivirlo, sino vivir así como nos los marca la palabra, porque no nos los marca en la palabra, no nos los dejó el Señor dicho, nada más en Semana Santa o en Cuaresma o en Navidad hay que ayunar o hay que hacer todas esas prácticas, ¿no? Sino que es algo que Jesús nos los vino a enseñar, pero para todo el tiempo, para ir creciendo como iglesia que somos cada uno de nosotros. Y a mí me deja pues una gran lección eso de tener que ayudar todo un día y un gran reto, compromiso, porque pues a mí me gana mucho, pues también soy comelona, pero me ha ayudado mucho esto del ayuno, no tanto como para adelgazar, porque haya sido mi propósito, sino porque he aprendido a como dice, como nos explicaba usted, a renunciar a determinadas cosas que no podía yo controlar, ¿no? Y entonces, pues va obteniendo uno gracia de Dios, o sea, por estar haciendo parte de este camino, tratando de hacer su voluntad, y gracias a nuestra persona, ¿no? Que no es el propósito adelgazar, pero son beneficios porque va uno de su organismo. Y pues el compromiso es tratar de hacerlo como nos los indicaba usted, que le explicó el padre Ricardo, ¿no? Que hay que, Ricardo, dijo usted, sí, ¿verdad? Padre Ricardo. Que sea todo el día. Pues este es un gran reto y compromiso con el que me quedo, padre. Ojalá. Sí, él me retó a mí, él. Y bueno, pues está bien. Y todavía me dice, tú tienes mucho de dónde va a agarrar tu cuerpo, así que ni para que te sientas así débil, ¿no? Bueno, está bien. Gracias, Renita, gracias. Padre, el diácono, nuestro hermano, quiere hablar. Adelante, diácono. Hola, buenos Adelante. días. Bueno, Buenos días. para mí es muy importante. Sí, adelante, hermano. Se escucha, sí se escucha. Adelante, don Alfonso. Llevar a cabo 3 acciones muy importantes, las que estás tú mencionando, como es el ayuno, la oración y la caridad. Y deben de ir agarrados de la mano. Incluso es muy importante que estas actividades, estas acciones sean una forma integral. No nada más que sea de labios, sino que tiene que estar de por medio de nuestro corazón, nuestra mente, toda nuestra persona debe estar participando en estas 3 acciones. ¿Sí? No, pues nada más si yo ayuno o presumir o me pongo cara triste o ando comentando que estoy ayunando, pierde valor, ¿no? Todo eso pierde valor, debe ser en secreto como nos lo pide la Santa Biblia, la palabra de Dios, todo debe ser en secreto, ¿sí? La caridad debe ser en secreto, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, que no sepa, que no ayunar para que la gente lo sepa, sino que el que debe saberlo es Dios precisamente, que está en lo secreto, como dice, y Dios que está en lo secreto, pues nos recompensará. La limosna también, ¿verdad? La caridad, todo eso, el ayuno y la oración deben de ir acompañados. Si no lleva ese acompañamiento, vamos a caer en lo que tú dijiste, en la soberbia, en que vamos a sentirnos muy importantes, o no sé de qué manera esa soberbia, de que podemos hacerlo, que tenemos la voluntad y que otras personas a lo mejor no puedan, no tengan esa voluntad. Entonces es muy importante que no caigamos en esas actitudes negativas y siempre pensar que a quien nos estamos dirigiendo y a quien estamos haciendo, como dice Jesús, si lo hicieron con el más significante de mis hermanos, ¿verdad? Lo hicieron conmigo, ¿sí? Y si no lo hicieron conmigo, también no lo hicieron conmigo. Tener presente que todo es obra de Dios, que todo lo podemos y lo hacemos
y lo llevamos a cabo gracias a Dios, no por nosotros, no gracias a Él. Gracias. Gracias, diácono. ¿Alguien más? ¿Alguna conclusión y un compromiso? Nadie. Bueno, les voy a dejar tarea entonces. Pues bueno, acuérdense, las citas ahí las tienen anotadas. Recuerden, respecto a esa necesidad de ayunar, conectada sabiendo, perdón, esa necesidad que tenemos de ayunar, porque sabemos que le va a dar un plus a nuestra vida de fe, a nuestra respuesta. Recuerden, es Marcos 9, 14, 29, la de este joven endemoniado, ¿no? Sería la primera cita para que ustedes continúen meditando, reflexionando. Y luego, respecto a la práctica conectada con esa vida eterna, con esa presencia del novio, ¿no? En nuestra vida, esas bodas del Cordero, como dice el Apocalipsis, es Mateo 6, 16, 18. Y después, respecto a esa práctica del ayuno, ¿no? Mateo 9, 14, 15. Y después, teniendo en cuenta, ¿no? Esa práctica interna también, esa práctica sencilla, humilde, en Mateo 6, 16, 18. Entonces, podemos seguir profundizando a lo largo del día en estas citas bíblicas que hoy nos sirvieron de base para la meditación de esta mañana. ¿Sale? Perdón. No se desconecta. Ajá. Eran 3 citas bíblicas. Sí, 3 citas bíblicas. Hace falta una, ¿me puedes decir? Tengo la primera fue... Ándele, la primera. La primera fue Marcos 9, 14, 29. Con esa cita abrimos la reflexión de hoy. Sí, esa me faltaba, gracias. Ok. Y bueno, pues mañana, si Dios quiere, nos vemos para concluir esta parte de las prácticas de piedad y después también para ver lo de la penitencia, que ya sería el día viernes. Pues muchísimas gracias. Tengan una bonita mañana. Hola tía, ¿cómo está? Saludos. Hola padre, es que entré tarde, no podía entrar, me costó mucho trabajo. Pero bueno, ya, mañana la esperamos. Ya anoté las citas y las voy a reflexionar. Perfecto, muy bien tía. Dios me la bendiga. Gracias, un abrazo padre. a todos. Gracias, y padre. Bendiciones. Les doy la bendición antes de que se desconecten. Sí, padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bueno, que tengan una bonita mañana. Un abrazo para todos. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Estén muy bien, Ay, padre. Amén. Gracias.